tan compleja y diversa y contradictoria la realidad que en la presentación siempre tenemos que elegir algo que sobresale, que se distingue. Un episodio ocurrió en Córdoba y otro esta mañana. El de Córdoba fue una entrevista que le hicieron de un medio periodístico a la señora Carrió. Y allí dijo algunas cosas que revelaron al menos dos cosas que son muy importantes. Una impresión, esto no es la revelación, es la interpretación de lo que dijo, de que efectivamente para algunos tiene algún grado de desequilibrio. ¿Por qué digo esto? Este grado de desequilibrio surge de algunas manifestaciones con las cuales uno puede estar en total desacuerdo, pero esta, sobre la que voy a hacer hincapié, ya no es solamente un desacuerdo. Preguntado sobre los candidatos que tiene Juntos por el Cambio para las próximas elecciones, todavía no está definido quién será el candidato a gobernador, si será juez o si no será Rodrigo de Loredo o si este tendrá otra función. Preguntado por Rodrigo de Loredo, dijo no saber quién era. Hago la pausa deliberada. Dijo no saber quién era. Le recordaron que había ganado las elecciones hacía muy poco tiempo con el 50 y tanto % de los votos. No hizo otra cosa que seguir de largo. Y cuando se le preguntó sobre la candidatura, después dijo que falta mucho tiempo para que haya candidatos y para que se elijan y para que se decidan los candidatos. Estas declaraciones fueron verdaderamente sorprendentes. Capítulo 1. Capítulo 2. El escándalo que se generó con la renuncia del ministro de Producción Culfas. Fue llamado rápidamente por el juez federal interviniente para investigar si hay o no hay un negociado en lo que supuestamente habría él atribuido de manera confidencial o secreta y habría generado una reacción intempestiva por parte de la vicepresidente del país, la renuncia consiguiente del cargo. Esta mañana, en definitiva, fue a declarar, pero no dijo nada. Nada de lo que la gente pensaba, y no solamente la gente pensaba, la justicia, el periodismo, etcétera, que podía decir. En una palabra, no dijo nada, porque lo que antes dijo era una mentira o porque, en definitiva, es un cagón, sabiendo que lo que podía decir traería consecuencias muy serias y muy graves. Son las dos alternativas, no quedan otras. Entre los invitados que tenemos hoy en el programa está Raúl Gómez del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Ya ha venido con una artillería muy pesada porque me entregó en manos el órgano de prensa Alternativa Socialista del Movimiento Socialista de los Trabajadores y miren este título. Liberfachos no pasarán. Ahí están Milei y Esper, con mucho colorido la imagen, muy duro. Esto, Gómez, revela que ustedes tienen una preocupación de que estos dirigentes lleguen realmente a coronar su propuesta de gobierno. No, la preocupación es los discursos de odio que ellos encarnan, que está trayendo y generando una vuelta de la violencia a la política argentina de manera preocupante. En realidad, en ese caso son más bien, los bufones no me preocupan. Me preocupan más los tiranos a los que pueden servir. Y esos tiranos tienen que ver con la violencia, la intolerancia. Digamos, proponernos un país donde hay libertad para vender los órganos para sobrevivir, pero no libertad para hablar con la E. Digamos, ese es el proyecto de país que se nos presentan. Y están sí imponiendo agenda. Eso sí preocupa porque es una agenda que ante
ante la defección del gobierno nacional, digamos, la agenda que se va imponiendo. Obviamente que esto expresa un descontento generalizado y un desencanto que hay con las alternativas clásicas, o sea, no nacen de un repollo, y a eso hay que sumarle la gran instalación mediática que han tenido estos personajes, ¿no? Que expresan, como dije antes, lo peor de las prácticas políticas porque son prácticas de intolerancia. Y eso sí preocupa, porque cuando se está instaurando una agenda de intolerancia es cuando debemos preocuparnos. Rodolfo Eiben, del Partido Demócrata, y que probablemente sea candidato a gobernador, no sé. No se sabe, por Bueno, ser precandidato. yo dije precandidato. probablemente, Así es. no aseveré absolutamente Así es. nada. Estas manifestaciones que provienen de una izquierda bien fuerte son reveladoras de un temor que generan estos dirigentes en el sentido que pueden llegar al gobierno que usted apoya. Bueno, de estos dos dirigentes hay uno que sí tiene reales posibilidades de llegar, que es Milei. Espert vendría a ser como, digamos, algo secundario en posibilidades de llegar. Vendría a ser el outlet de Milei. Es muy dura esa caracterización. Bueno, no, yo quiero poner las cosas en su lugar porque así son. Y con respecto a lo que dice el amigo Gómez, yo comparto... Liberfachos. No, Así lo llamó. yo comparto el criterio suyo, Carlos, que es el de el miedo que se tiene a algo nuevo, a lo nuevo. Es decir, en un razonamiento muy simple, muy simplista. Primero, desmiento absolutamente las posibilidades de violencia y de violencia en la política y demás. Hay temas que incluso, como el tema que se tocó de los órganos, es un tema secundario, y si quieren ya enseguida vamos a profundizar, pero son temas que no están en la agenda de la gente. La gente tiene otros problemas que son el devenir diario, la inflación, la falta de oportunidades, la emigración de la gente joven del país por falta de trabajo y de oportunidad. Bueno, todo lo que ya sabemos, la presión confiscatoria impositiva que hay sobre el empresario y con eso pretenden encima que todavía se venga a invertir a la República Argentina. Es decir, los problemas de la agenda de la gente son otros, es la creación de trabajo, es la subsistencia, el subsistir en un país que ha dejado de ser un país normal para pasar a ser un país, digamos, que tiene cierta simbiosis con la locura muchas veces, con reacciones o acciones de gente del gobierno que preocupan y que afligen demasiado al estrés de la gente común. Y los políticos en general, deberían estar hablando, hablo de la oposición, ¿no? Deberían estar hablando ocupados o preocupados de temas muy profundos de la Argentina, como es la falta de gas. La falta de gas para las industrias es fundamental, es un tema, la energía... Ya vamos a entrar, doctor, al tema concreto de las cosas que faltan, que son cruciales, pero quiero, por la introducción al doctor Carranza Torres, que es del Partido Liberal Republicano, pero forma además, porque ha hecho una alianza con Juntos por el Cambio, está integrado, esa afirmación de negar, como lo hizo la señora Carrió, la existencia virtualmente de Rodrigo de Loredo, que es probablemente uno de los dos, probablemente, no me consta a mí, porque yo no soy integrante de esa corriente de opinión. ¿Qué es esto? ¿Pertenece al mundo de la normalidad? ¿Es una estrategia? ¿Es una chicana? ¿Es un golpe feo, bajo? Habría que preguntarle a ella. Pero una interpretación la puede hacer Nosotros usted. estamos en Juntos por el Cambio para competir, entre otros con Lilita, porque creemos que competir es cooperar. Una manera de cooperar con la oposición es competir. Entonces, a las cuestiones de Carrió las dejaría en manos de ellos, obviamente que no desconoce quién es Rodrigo de Loredo. Pero me parece muy interesante el debate que se está planteando y tengo algunas cosas que me parece importante decir. Lo primero es que ambos tienen en común, Rodolfo y Raúl, tienen en común que no los vota nadie, ¿no? Entonces es una discusión que a ellos les ayuda un poco. Pero hay algo que dijo Rodolfo que a mí sí me preocupa mucho. Digamos, Raúl tiene una posición que es pública y notoria y no.
no puedo aceptar que se diga acá livianamente que Esper es el outlet de Milei. Porque la verdad me resulta insultante. Yo no sé dónde estaba Milei ni dónde estaba el mismo Rodolfo cuando a mí me agarraban a cadenazos en la década de los 80 porque estaba militando el liberalismo. No estaban. No estaba Milei, no inventaron el liberalismo. O sea, me parece muy insultante eso. Suponer que todo empezó cuando Milei empezó a medir en las encuestas. No es cierto. Milei, en este momento histórico, representa legítima y genuinamente a un sector juvenil que ve en él algo importante. Después podemos discutir qué. Y a mí me parece legítimo, me parece genuino. El problema que tiene Milei es su entorno. No sé si están de acuerdo o no con la venta de órganos, pero se le están vendiendo a los chicos no por partes, sino enteros. Los armados de Milei en el interior del país dependen del financiamiento que les den los gobiernos peronistas, básicamente, para poderse presentar. Están tratando de juntar la mayor cantidad de jóvenes posibles para vendérselos, no los órganos, sino completos, a esos chicos, a los gobiernos provinciales. En el caso de Córdoba, por supuesto, también. Entonces, me parece que tenemos que tratar estas cuestiones con un poquito más de respeto. A Esper yo le valoro enormemente, yo lo voté a Esper, le valoro enormemente el coraje que tuvo de presentarse a elecciones presidenciales contra todo. ¿Usted lo querría tener en Juntos por el Cambio? Por supuesto, y a Milei también. Como aliados. Por supuesto, y a como Milei también. integrando la alianza. Sí, por supuesto. Pero la economía, es la que manda. Es la que manda. El drama de las APYME, el presidente de la APYME está acá, que es Humberto Spalcesi, una larga militancia en este sector, duramente castigado. Así es. ¿Hoy tienen algún signo de esperanza? Bueno, Eso es lo que dice. Guzmán se quedó solo. Ya no tiene más al compañero de ruta que era Culfas. Es cierto. Yo vuelvo a insistir. Las pymes por naturaleza somos optimistas y siempre estamos buscando aquellos nichos de oportunidad. Yo siempre digo, el empresario argentino es realmente un empresario extraordinario. La capacidad que tiene, la resiliencia que tiene, la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios. No hay ningún empresario en ningún lugar del mundo que pueda hacer esto. Yo le ofrezco a cualquier alemán, inglés o americano que maneje una pyme nuestra en el contexto nuestro de incertidumbre y de cambios permanentes de variables. Al mes la chocan, no la pueden llevar. Lo que nosotros hemos aprendido tiene un valor fundamental. Y ese valor fundamental se traduce en una sola frase. Somos los que generamos riqueza, que después se puede distribuir. Después vemos cómo se distribuye. Pero los que generamos riqueza son las pymes, no te quepa la menor duda. En cuanto a mayor participación en el PBI, en cuanto a la mayor generación de empleo, y otra cosa que es fundamental, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier lugar, hay una pyme generando algo. Por lo tanto, es un sujeto político por demás importante para considerarlo y para empezar a verlo desde otra perspectiva. Spalcesi Gómez tocó un tema central que es el de la redistribución. Y ahí a ustedes apuntan en la política que siguen desde siempre, el movimiento de los socialistas. Hay que discutir cómo se produce y cómo se distribuye, son las dos cuestiones. Hay una cuestión interesante que quiero traer, que en la intervención aquí del amigo... Carranza Torres. Carranza Torres. Sí, del doctor Carranza Torres, hubo algo que quedó claro y que demuestra algo falso que se afirmó acá. No hay nada nuevo en Milei. No hay nada, son las viejas ideas que ya vimos con la dictadura militar, que vimos en los 90, es eso, es achicar el Estado, agrandar la nación, todo eso que sabemos a dónde nos lleva, es neoliberalismo puro, donde siempre los que vivimos en nuestro trabajo hemos perdido. Y yo te hablaba de esta crisis que hay en las alturas de la política, en el oficialismo, por un lado, que es evidente, y la crisis también que atraviesa la oposición, que también manifiesta serios elementos de crisis, como los datos y la anécdota que usted traía recién. Esto tiene que ver con que estamos en un curso económico
político y social de crisis, donde no hay planes alternativos, donde la política económica la ha fijado el Fondo Monetario Internacional y tenemos un 50% de pobreza. Esa es la agenda, la que realmente preocupa, es cierto, esa es la agenda de que hoy tener un trabajo en blanco no garantiza salir de la pobreza. Ese es el país que tenemos. Y a ese país, ¿qué le ofrecemos? Más neoliberalismo, más recortes, más achicamiento del Estado. Eso ya se hizo, eso ya se vio, como dicen los pibes. Eso ya se vio, fracasó y nos llevó realmente a situaciones muy graves como el 2001. Eiben, Bueno. usted comenzó... Sí, No, yo quería decir que... diga lo que quiera decir. Perfecto. No Lo que- depende de mí. No, está bien. Lo que quería agregar a lo que dice Gómez es que lo que se vio es justamente gobiernos vinculados a la izquierda, al socialismo, a la socialdemocracia, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha fracasado. Menem era socialdemócrata. Excepto en la etapa del gobierno de Carlos Menem, Bien. los demás gobiernos han sido socialdemócratas. Menem Ahora bien, y su ministro ahora bien. Cavallo, Ahora admirado bien. por Milei, le digo. Ahora Me bien, parece ahora el, bien. el tema importante es el que planteó Spachesi, me parece. Espérese que si Ah, termina bien, con perdón. esto y Ahora, entramos... ahora bien. El liberalismo traído a la actualidad de la mano de Javier Milei no es lo que usted califica tan malo vivido en la década de los 90. Es el remixado, si se quiere, y por darle la derecha, de la década de los 90 a la actualidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Esto implica, por ejemplo, regionalizar el país, la libertad del mercado de cambio, refuncionalizar. Cuando usted habla de achicar el Estado, no es eso lo que estamos proponiendo nosotros. Nosotros estamos proponiendo otra cosa, que es la refuncionalización de la estructura del Estado. ¿Cómo se hace eso? El cómo es lo importante. Usted debe crear capacitación por un lado, debe crear alternativas por otro lado, con el sector privado, de la mano del sector privado, en donde, por ejemplo, quien tome un empleado que hoy es un ñoqui o sobra de la estructura estatal o no tiene trabajo y cobra un subsidio a fin de mes, previa capacitación, pueda absorberlo el sector privado y darle un beneficio y otorgarle un beneficio al sector privado que tome un empleado público. Ese beneficio puede estar traducido en el no pago de los aportes patronales durante una cierta cantidad de tiempo. Otra situación que podría darse es la regionalización económica del país, que para eso no hace falta ninguna reforma constitucional, porque está previsto en la Constitución del 94, donde el país se podría dividir en 6 regiones, y cada región, ponemos el ejemplo de la región centro, que se armó acá en Córdoba y que funciona a medias. La región centro es Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Si esta región centro podría manejar su economía y su comercio exterior per se, la generación de divisas que produciría la región centro por exportaciones de commodities podría permitir la importación de insumos para la industria que tiene el señor Spachesi. Manejando cada región su propio comercio exterior, nos evitamos pasar por las mafias de la aduana de Buenos Aires y por toda la caterva de delincuentes que se abren 700 ventanillas cuando uno quiere importar algún bien de uso o algún insumo para la industria. Usted está adelantando un programa de gobierno de Carranza Torres en un momento determinado. Digo que era muy importante lo que había dicho Spachesi. Me parece que el tema importante es precisamente el que plantean las ¿Cuál de pymes. las cuestiones? La cuestión de la generación de riqueza. Me parece que eso es ¿Y la fundamental. distribución? Justamente, no hay forma de combatir la pobreza sin generar riqueza. Y la riqueza la generan las empresas, no la genera el Estado. Eso sí está clarísimo. Son las empresas las que generan riqueza. Gómez no parece Mire, estar de no, acuerdo obviamente para no, nada. pero me parece bárbaro que lo conversemos. Es contrafáctico Nosotros, eso. a nosotros trabajamos permanentemente con pymes. Nos tocó en la campaña, en la última campaña en particular, trabajar con pymes. Yo les puedo asegurar que la situación terminábamos llorando. Las empresas, gente que tiene los valores adecuados, que sabe lo que hay que hacer, que ha dedicado su vida a un emprendimiento, que están
aplastados por impuestos, que se sienten estigmatizados desde el poder cada vez que se habla y se los trata de delincuentes por el solo hecho de que ganen plata. Cuando los que lucran con la lucha de clases les dicen a ellos que son los malos, cuando lo único que hacen es trabajar y encima son los padres de los chicos que se están yendo del país. Perdón, cuando Esa dice gente los llora. que lucran con la lucha de clases, ¿se refiere a los sectores de izquierda? Sí, claro, el marxismo tiene la lucha de clases como una forma de... La lucha de clases es un hecho de lucha. objetivo. Existe porque hay La intereses lucha de clases, contrapuestos de las por clases. eso es que nadie los vota a ustedes. Perdón, nos votan bastante y por eso tenemos una bancada de diputados en el Congreso Nacional, tenemos diputados en la legislatura. Estaba hablando del nos tema, votan estaba hablando bastante, justamente del tema de las pymes. Sí, la lucha de clases, que ahora se ha reciclado, la lucha de clases hoy es Ahora el se llama feminismo. grieta. Hay otras formas de llamarle esa lucha de clases. Si me disculpas, una precisión, porque creo que sirve para la audiencia, ¿no? Está bien. O sea, nadie puede hablar mejor de las pymes que las pymes. O sea, nosotros no necesitamos nadie que nos interprete, ¿sí? Porque sabemos dónde estamos, sabemos lo que queremos. ¿Y sabes qué es lo primero que necesitamos? Lo primero que necesitamos mercado interno. Necesitamos que nuestros vecinos tengan plata en su bolsillo para que puedan comprar los productos que nosotros vendemos. Ese detalle tan elemental es fundamental. No nos preocupa tanto los impuestos. Nos importa poder vender, ¿sí? Y para poder vender necesitamos gente que tenga buenos sueldos, buenos salarios. Nosotros jamás vamos a ir en contra, ¿sí?, de un buen poder adquisitivo del asalariado, del trabajador, al contrario. Ahora, el punto es este. ¿Cómo hacemos para generar ese volumen y ese circuito positivo? Como primera medida, empecemos a poner en el centro de la escena lo que realmente es importante para nosotros. A veces pareciera, ¿sí?, que alguien, y no le pongamos nombre, nos distrae con discusiones que son totalmente, no te digo que no sean importantes, pero son irrelevantes en función de verdadera preocupación. Un país en donde un empleo público gana 4 veces lo que gana el Eso empleo es privado mentira. de la misma situación. Los salarios del empleo público, es sostenible, el salario digamos. del empleo público está El Estado muy no por produce, debajo, ha pero decaído El Estado muchísimo. no produce riqueza. Pero a ver, Lamentablemente, yo no es un lamento problema. decirle Mire, que la realidad usted no lamente lo nada. Yo acompaña, lamento decirle no lo que en acompaña. la receta de ustedes le saquemos impuestos al capital concentrado Le saquemos y ahí, impuestos perdón, al productor y mandemos de a estudiar riqueza. que la culpa de los trabajadores que no han estudiado lo suficiente para no tener trabajo. al contrario. Hay que capacitarlo, dice. Los trabajadores son Mire, las víctimas hoy de la si política quiere le suya. muestro los trabajadores datos son las víctimas. reales. La cantidad de desocupados subsidiados que tiene la Argentina son el Son resultado de las políticas extractivistas, extractivistas, de la fuga de divisas, son del endeudamiento externo. Son porque ustedes, que han sido la patria contratista del Estado que denostan, han construido este él país. no es la patria contratista. No, las para pymes nada, no me representan refiero, a la patria me refiero a contratista. su discurso, Hay miles de empresas que no han nacido porque culpa ustedes al le Estado. ponen impuestos. Yo le pongo impuestos, si usted- no me vota usted- nadie, usted póngase no de quiere- acuerdo. Usted no Si no me quiere- vota nadie. Usted Ahora- no quiere la ahora- actividad privada. Ahora pongo Usted impuestos. quiere que todo lo Yo monopolice quiero- el Estado. Usted quiere que todos seamos empleados públicos. Por eso es que no Yo funciona quiero que en todos ningún lugar vivamos del bien, mundo. que No todos funciona en tengamos ningún lugar trabajo del y mundo. que podamos vivir de nuestro trabajo. Nadie cree en la Argentina que ustedes tengan la solución para los Pero si problemas usted me que acaba de tiene decir que yo la pongo Argentina. impuestos, póngase de acuerdo, Sí, por favor. usted no quiere actividad privada. Usted cree que Eso todo el es que gana mentira. la plata lícitamente. No es un hable por mí, delincuente, es un no ladrón. hable por mí. A ver. Acá los ladrones son los que se fugaron la plata, los que tomaron deuda externa habla para el fugar la kirchnerismo plata. ahora. Carranza, No, no, Torre no, Gómez, ese que a se ver fugó que la plata. complete Espachet, Perdón. la necesidad No. de contar con ese mercado interno para vender. Es fundamental. En Usted, ese sentido, en alguna medida la cuestión de los impuestos no le dio relevancia. Ya le voy a Si preguntar uno- a si Eiben, uno- porque ellos vamos. tienen un discurso acerca de los vamos impuestos. por partes. Si una empresa tiene posibilidades de vender, no tiene inconveniente en pagar impuestos. El asunto es cuando cada vez se te achica más la posibilidad de venta, entonces los impuestos que normalmente pesan tienen un mayor peso. ¿Empresa de qué sí- tiene usted? Vea. ¿Cómo? ¿Empresa de qué tiene usted? Yo tengo una constructora. Más allá de eso, ¿Hace empecemos obra por el pública? principio. ¿Hace obra pública o obra privada su constructora? Nosotros hacemos hasta cucha de perro en este momento. O sea, no le hacemos asco a nada y vamos a donde haya oportunidades, ¿sí? Ya se acabó el tiempo en el cual uno elige, pero tampoco quiero hablar de lo personal. Lo que sí quiero hablar
es que cuando hablamos del entramado productivo, rápidamente nos damos cuenta de que hay jugadores que son pymes y hay otros que son grandes empresas, grandes corporaciones concentradas. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero sí creo que es importante empezar a dividir las aguas por muchos sectores. Primero, hay una empresa multinacional que le da lo mismo vender acá que vender afuera, porque si no vende acá, exporta y vende afuera. Por lo tanto, su ecuación da igual. A nosotros no nos da lo mismo, porque nosotros vivimos acá, nosotros invertimos acá y reinvertimos acá, no nos llevamos la ganancia afuera. Entonces, si vamos a hablar de producción, empecemos a separar quiénes son. Yo te decía hace un rato de mi amigo Bugliotti, que hace dinero, y hace buen dinero, pero lo invierte acá, no se lo lleva Lo afuera. deja acá. Entonces, Usted hablaba eso es de un una valor. redistribución por zonas y regiones, entre las cuales mencionó, entre otras, la de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Había otras 5 más. Habló de 6. 6 regiones. 6 regiones. El discurso de ustedes que apunta a eliminar impuestos, y es muy Apunta seductor. exacto. ¿Cómo Hay sobreviviría el Estado? 165 impuestos. Es imposible, están superpuestos. Mire, este impuesto de la renta inesperada, que es motivo de discusión estos días y hasta de memes muy graciosos que se mandan. Ayer salió un meme, les comento rápidamente, de un señor mayor con una chica de 20 y pico de años y decía renta inesperada, como zócalo de ese meme. Ese impuesto de renta inesperada, a ver, cuando hay pérdida inesperada, la gente del campo, por ejemplo, la gente del campo cuando pierde su cosecha, no, ¿quién la asiste? Entonces, renta inesperada, también existe la pérdida inesperada por X motivo, por inflación o por diversas situaciones. Nosotros decimos que la retención como tal tiene que ser reducida a un 10%, a un 10%. Y en el futuro, después de 5 años o 4 años de un primer periodo de gobierno, 0. Retención 0 para el campo. ¿Por qué? Porque esos señores ya pagan el impuesto a las ganancias, ya pagan el impuesto a las ganancias. Y también quería señalarle acá al amigo Gómez, que si la gente se ha llevado en otra época o ahora más que nunca el dinero afuera, empecemos por los miembros del gobierno nacional o algunos gobiernos provinciales. Eso tienen cuentas de este tamaño afuera. No les alcanzan las cajas fuertes, no les alcanzan las cuentas, no les alcanzan. Se han llevado ellos la plata afuera, más que nadie. Y si algún privado compró $1 para protegerse y tener alguna capacidad de ahorro, yo quiero decirle que eso se llama confianza. Pero no es que yo esté en contra de lo que usted habla o no habla, está fuera de la ideología Ahí ven, de cada tengo que ir a uno. la pausa, vamos a completar Sí, con cómo lo que no. usted dice. Quiero después volver para que tengan presente un tema muy importante, es cómo salir de la actual situación en la que nos encontramos. ¿Cuál es el programa que cada uno propone, propicia y qué es lo que la gente está esperando? Ya volvemos. No es una empresa. Estaba el presidente del Partido Demócrata de Córdoba, Rodolfo Eiben, estaba esbozando algunos de los lineamientos que habían derivado de las necesidades de saber hacia dónde apunta la política que ustedes quieren implementar. Bueno, yo hablaba de bajar las retenciones al campo, porque ya... Ahí había quedado. Ahí había quedado, porque ya hay una duplicidad en este sentido con lo que esa gente paga de impuesto a las ganancias. Ahora bien, si a un señor de ese sector, o como cualquier otro, el sector despachesi o cualquier otro, le va bien en una oportunidad, cuando le va mal, ¿qué beneficio tiene? Ninguno. Cuando a ese señor le va bien, reinvierte ese dinero, recién hablábamos el ejemplo de un empresario de Córdoba, reinvierte ese dinero en automóviles, en departamentos, en otra clase de inversiones que quedan acá en el país o que van a crear una nueva empresa y van a crear una nueva fuente de trabajo.
no todo el mundo que le va bien o que gana un dinero extra se lleva la plata afuera, como fácilmente se dice. La plata afuera, además, hoy no es tan fácil llevarla tampoco. Para llevar plata afuera hay que tener canales de viabilización de llevarse la plata afuera, hay un seguimiento del lavado de dinero por parte de estados mucho más poderosos que la Argentina y canales de información, de intercambio de información en ese sentido, que no hacen tan fácil llevarse el dinero fuera. Pero lo que yo le decía... El Partido Liberal Republicano Carranza Torres, con su ingreso a Juntos por el Cambio, ¿qué dirección piensa imprimirle a la política? Porque hasta ahora se hablan de candidatura, pero no de propuesta. Exactamente, exactamente. Nosotros, además, agrego, estamos incorporándonos a Republicanos Unidos, que es el partido de Ricardo López Murphy, que es el liberal de Juntos por el Cambio. Nosotros entendemos específicamente, como usted lo plantea, exactamente así. No es momento, en todo caso, antes de hablar de candidaturas, tenemos que hablar de programa y sobre todo tenemos que hablar de la narrativa y de las reglas de juego. Narrativa primero, programa después y reglas de juego. Las reglas de juego desde ya que van a ser iguales para todos. No hay diferencia entre una pyme y una empresa grande. Toda pyme que quiere ser grande necesita las mismas reglas de juego de las empresas grandes. Y esas reglas de juego tienen como base los derechos de propiedad. Nosotros no somos culposos en relación a los derechos de propiedad, muy por el contrario. Si nadie puede ser dueño del fruto de su trabajo, porque antes tiene que preguntarle al Estado si lo puede disponer o no, no tenemos una economía saludable. Si es el Estado encima el que para repartir privilegios... Una salvedad chiquita para que después continúes, que creo que estás desarrollando un concepto que vale la pena ver a dónde llega. No es cierto que una pyme sea igual que una empresa grande. No, no son igual, una chica. Pero el ser chico, ¿sí?, tiene unas características especiales. El ser grande le genera otro tipo de posibilidades. Sí, esto no es lo mismo. Tener mismo, 5 pesos... Lo mismo que no es lo mismo ser adolescente que ser adulto, pero, y lo mismo que no es lo mismo ser niño entonces, que ser grande. Pero entonces por eso no se nos trata igual. Que cuando estás organizando... Las reglas son uniformes. No, ese es el problema. Las reglas deben ser uniformes. No deben ser, al contrario. No, tiene que haber políticas específicas para fomentar el desarrollo pyme y políticas. No estamos de acuerdo con eso. Y sí, porque no se puede marcar con la misma línea una línea, por ejemplo, línea laboral, no es lo mismo. No es función para del la Estado. Fiat, no es lo mismo para la Fiat, cuyo costo laboral es el 3%. Sáquele los impuestos, sáquele las cargas laborales al trabajo, y las pymes van a dar mucho más trabajo del que están dando. ¿Hasta cuándo los trabajadores tenemos la culpa de todo? Lo único que sabes es hacer culpar a los trabajadores. Las leyes laborales, ¿sabes qué? Ustedes quieren un mundo sin leyes laborales para explotar más. Y ya existió ese mundo y fue de suma explotación. No, al contrario, nada. A ver, Gómez, una cosa, acá se habla de impuestos, acá se habla de impuestos. Para que termine de completar, Carranza, lo interrumpió Spassky con una idea muy importante para distinguir entre los grandes, los medianos, los pequeños, para que complete esta línea directriz del programa que ustedes proponen. Exactamente. Para que pueda responderle Gómez. A ver, las leyes laborales, las restricciones a los derechos de propiedad y la imposibilidad que tienen las empresas de decidir a dónde van a dirigir sus recursos es lo que está produciendo los niveles de pobreza que tiene la Argentina. Que los empleados, que la gente, que los trabajadores no puedan tener trabajo, no es porque los empresarios sean malos, es porque las leyes laborales transforman al empleado en un hijo. Lo tiene que adoptar por el resto de sus días. Y si algún día lo quiere despedir, tiene que cerrar la empresa. Eso le pasa a las pymes, no sé, a lo mejor a las suyas no, pero a las pymes que nosotros conocemos sí les pasa. Que la carga laboral, pero además, ¿sabe qué? La carga de la jubilación, los trabajadores a los que él dice defender, que es bueno que paguen muchos aportes previsionales, muchos aportes jubilatorios, hasta que cumplen 50 años no los cobran. Todo lo que una trabajadora aporta entre los 20 y los 50 años, lo tira a la basura. Se lo roba el Estado. ¿De quién es, Gómez, la responsabilidad
de esta extrema pobreza y del hambre que hay hoy Evidentemente en la Argentina. no son los derechos de los trabajadores los que han empobrecido a la Argentina. Ese es un discurso insostenible. Que tengamos derechos laborales ha empobrecido a la Argentina. Escuchen lo que dicen. Es una barbaridad absoluta. Es una barbaridad. Ya te escuché. Es una barbaridad absoluta. Entonces, está diciendo una cosa que no dije yo. Vos dijiste un montón de cosas que yo tampoco dije ¿Estás y yo te escuché. Entonces? No interrumpa, pará. A ver, ¿desde cuándo los trabajadores somos los responsables de la pobreza en Argentina? Que tengamos derechos laborales, que tengamos jubilación, es el problema de este país. Me parece que es insostenible como discurso. Se habló de impuestos. El 40% de la recaudación argentina proviene de impuestos al consumo. El sistema impositivo argentino es un sistema regresivo, donde lo que menos tenemos somos los que más pagamos. Si queremos ir a cambiar algo, estamos de acuerdo con eso. Si queremos cambiar algo, es, por ejemplo, eliminar el IVA del consumo popular, para que haya mercado, el IVA, pero ellos hablan, no, los impuestos no se los aplican a los grandes empresarios. Y a ver, en este país, los grandes empresarios que se han enriquecido, podemos ver todos los indicadores económicos, cómo a ellos les ha ido bien, mientras los trabajadores cada vez nos hundimos más en la pobreza, y encima nos quiere hacer creer que son los pocos derechos laborales que tenemos, son los responsables de la pobreza en Argentina. Hay que ir para otro lado, No podemos ir. Yo soy un trabajador, usted no. ¿Para dónde hay que ir? Soy trabajador. No, trabajador vive su trabajo. Usted defiende a los que viven del trabajo de nosotros. Vivo de mi trabajo. Es una discusión Vivo mucho de más. mi trabajo desde. ¿Sabe qué? Trabajo desde los 15 años. Yo de los 12. A los 15 años empecé a trabajar. Yo a los 12. Pero tenés más años que yo. No. Esa no es la discusión. La discusión es qué modelo de país. Tenemos un modelo de país. Perdón, pero para pocos. ¿no me reconoce que soy un trabajador? No interrumpas, ya está. ¿Me puedes reconocer eso? Porque Ya también está. lo mentiste. Yo sé que a usted le sirve la provocación, pero no interrumpas. Entonces, el problema es qué modelo de país. Un modelo hecho, diseñado por la política del Fondo Monetario, donde todo lo que producimos va hacia afuera. Un modelo de país donde cada vez se llevan puestos todos los recursos naturales en una lógica extractivista. Un modelo de país donde cada vez es más desigual, cada vez está más concentrado. La inflación, que es el flagelo que nos está destruyendo, está ligado a la concentración de los formadores de precios que tenemos. Al Estado, básicamente, que emite la moneda para que se formen No, esos que precios. remarques el empresario como que escuchamos obscenamente a los dueños de una cadena de supermercados decir un que fenómeno ellos monetario resuelven la inflación. todos remarcando. Y el bolsillo, hay que aplicar la ley de abastecimiento, hay que ir por medidas de fondo. El problema aquí es que no se han tomado medidas de fondo para modificar el rumbo del país. Hice una denuncia penal contra la presidenta Fernández de Kirchner en su momento y todo su gabinete en el año 2014 por la sanción de la ley que defiende, de abastecimiento. De la ley de abastecimiento. Que hay que aplicarle, el porque problema es que hay que implica, aplicarla. porque implica en los términos del artículo 29 de la Constitución, implica entregarle los bienes y la vida de los argentinos a un cagatinta, en ese caso era un funcionario de la Cámpora, ahora creo que también, la capacidad de decir a qué precio tienen que vender los empresarios sus productos, qué cantidad de productos tienen que producir, ponerle un policía en la fábrica o en la empresa o en el lugar en donde él esté, para que alguien que decidió que eso vale una determinada cantidad de plata, ¿por qué no dejan de gastar en ñoquis, por ejemplo? Hay millones de personas carentes de todo tipo de recursos, de medios, etcétera, que incluso anuncian acampes por varios días en la capital federal y puede ser también en otros lugares del país. Frente a este fenómeno masivo, ¿cuál es la postura de usted? No, bueno, a ver. Estamos en un programa de televisión, tenemos un tiempo limitado. Claro. No estamos en el Parlamento. Claro, por eso. ¿Cuáles son las propuestas? Una. Una propuesta. Refuncionalizar el Estado, porque la cuestión de los planes y los subsidios y demás tiene que terminar. Pero Eso ahí ven tiene a que esa terminar. gente, a esos millones que van a eso- marchar, ¿qué le va a decir usted? Refuncionalizar. A esos millones tienen que comprender o entender que el plan se le va a dar por un tiempo determinado, se termina el plan, se los educa, Piden trabajo. se les da, sí, pero muéstrele una pala, muchos de ellos, y tipos que están sacando 100 y pico mil Eso pesos es por mentira, mes. dejen de mentir, eso No, va a no. provocar violencia, dejen de ¿qué mentir, violencia? de Sí, es la estigmatizar a verdad. los pobres, Bueno, eso yo no estoy es de así. acuerdo No, con lo eso que no es plantea. Dejen de No, estigmatizar no a estoy los de pobres, acuerdo. eso va a Espere. provocar violencia. Entonces, Van a ser hay- responsables de la hay violencia que- porque hay- están usando contra los pobres, hay que- Yo te voy a mintiendo, dar la creando respuesta, noticias falsas. Eso Carlos. no es Hay cierto. que- Yo te voy a
a La dar gente la no está en la respuesta. calle porque le es más cómodo, está en la calle porque no tiene pan para llevar a sus hijos. Ve- Estoy de acuerdo vea, con A eso. ver, yo le voy a que decir la complete, verdad. Estoy de porque acuerdo con Patrici también tiene Yo una le voy- respuesta y otra a Carranza. Bueno, Así yo le podemos voy- llegar al final. Yo le voy a decir lo la digo verdad. pacíficamente. Esto se va a transformar en la villa miseria más grande del planeta, como dice Milei, de acá a 20 o 30 años si seguimos en esta historia. Entonces tenemos que comenzar ya a refuncionalizar toda esa gente que, como bien dice usted, en algunos casos no tiene recursos o no tiene trabajo. ¿Cómo se modifica eso? ¿Cuál es la propuesta nuestra? La propuesta No minimice en algunos casos. En Es una algunos casos. Proyección gigantesca. Hay hechos que demuestran o denotan que hay otros casos que no, porque ya hay gente que pide que no se la tome en blanco en algún trabajo porque pierden el plan. ¿Está? Entonces, Porque pagan salarios de hambre, por eso lo toman en Yo no blanco. estoy, yo no Entonces, estoy de acuerdo eso- con eso esa es lo- estigmatización, No. con todo respeto. A ver, No, no hay estoy de una acuerdo. respuesta Sí. de Pachechi. Si queremos solucionar el problema de Dijo- la usted pobreza... dijo, yo tengo Sí, una señor. respuesta. No es solo personal, creo que es compartido por muchos. Tenemos que apostar fuertemente a la producción nacional. ¿Qué significa eso? Todo lo que se puede producir acá, se debe producir acá y dejar de importar productos que no hacen falta. Empezar a privilegiar a aquellas empresas que no solo invierten, sino que reinvierten acá y empezar a acotar a aquellas empresas, ¿sí? Pache, que lo que único usted- interés los es... insumos, Lo que usted ¿de propone dónde se los llama trae? proteccionismo, No, básicamente. claro. Que Pero alguien, por que supuesto, alguien sea pero- mejor por el solo hecho de haber nacido Pero en un aparte, ¿de determinado dónde lugar. trae Acá, los- mira, pero los trae insumos... En primer lugar, primero iba a yo- terminar que yo, el Carlos, espectador iba a entienda. terminar. Como usted Iba a dijo que- terminar Para que entonces. el espectador entienda. O sea, el proteccionismo nos trajo hasta acá, le quiero No es aclarar, cierto, ¿eh? no es Le cierto. quiero- Complete no es espacio. cierto. La ropa argentina, quiero que es la industria más terminar. protegida. Quiero Complete Pachechi terminar, para sí, que podamos exactamente. ayudar al televidente La producción a entender. nacional, ¿sí? Yo represento Hay- a los televidentes. Hay insumos que se llaman los insumos difundidos, ¿sí? Que son los insumos básicos que se utilizan después para la producción, ¿sí? Ya sean plásticos, vidrio, cartón, hierro, aluminio, que está concentrado en muy pocas manos y son todas extranjeras. Crear o casualidad. O casualidad. Producir aquí. Tenemos como primera medida, si no podemos producir acá, aquellas empresas que están fuertemente monopolizadas y que son los que manejan los precios finales que después se traducen en todo lo demás y son los que se están llevando la gran diferencia en esto, son lo primero que tenemos que empezar a controlar. Sí, señor, tenemos que Ahí controlar. vamos, Acá no es que controlar, cada uno Patricia, ahí hace lo vamos que con la quiere. respuesta de los dos, El- de Carranza y de Gómez. El proteccionismo es el que hace que la ropa argentina sea la de peor calidad No y es la cierto. más cara del mundo. No es cierto. Es cierto. No es cierto. Es absolutamente no es cierto. Está en cierto. todos lados. Pero no de todos es modos, cierto. bueno, yo lo escuché. Déjelo que Es complete. yo lo no puede escuché. decir no, que no, complete. Es que no es cierto eso. El proteccionismo nos trajo hasta acá. Esta pobreza que nosotros vemos se llama, entre otras cosas, proteccionismo, porque es la creencia ridícula de que alguien es mejor por el solo hecho de haber nacido en un determinado lugar. Pero hay un punto que a mí me parece importante marcar acá. Yo no Le estoy de quiero acuerdo. destacar que nosotros tenemos un tiempo, no estamos en el Parlamento. Sí, sí, por eso. Y por eso En el Parlamento hay que- también tienen tiempo limitado. Bien. Yo quería referirme a un concepto que también acá se tiró y que me parece relevante. No, yo no estoy de acuerdo en que haya que estigmatizar al que no tiene trabajo y que cobra un subsidio. Muy por el contrario. No hay ninguna posibilidad de generar riqueza en Argentina si no ponemos de pie a las pymes, que son las que entregan, las que dan trabajo. Sí, señor. La desocupación se termina permitiendo, sacándole de encima la pata, las sucias patas del Estado, básicamente, las sucias patas del proteccionismo, porque el proteccionismo implica pedirle al Estado, a un poderoso, a un señor que manda, que proteja a una determinada empresa en desmedro Si de me otra. permite, Lo hacen junto por todos el los cambio, países, lo en hacen junto por todos el los cambio de países radicalismo desarrollados del viene- mundo. Se protegen entre ellos. Es que no puede decir una aseveración que no se aplique en ningún lugar y Les quieren quiero hacer una aplicarla pregunta acá. sobre la integración de Juntos por el Cambio, donde hay un sector, el radicalismo, que bien estatista. Sí, claro, y Lilita Carrió, que usted la mencionó al principio también. Por eso nosotros estamos dando la pelea internamente. Porque nosotros creemos que competir es cooperar. Eso es liberalismo básico. La cooperación social, de paso, tiene que ver con la capacidad que tengan los empresarios de ofrecer los mejores productos y los mejores servicios. Y lo hacen por su propio beneficio, no para beneficiar a terceros ni para beneficiar al Estado.
lo hacemos por nuestro propio beneficio. Por nuestro propio beneficio y por el beneficio de la Argentina es que nosotros queremos, dentro de Juntos por el Cambio, hacer la mejor propuesta de gobierno porque necesitamos gobernar bien. Para la mejor Argentina posible. Esos millones que demandan trabajo, ¿tienen posibilidad de conseguirlo? Sí, si invertimos ¿Cómo? todo, si hacemos cambio de fondo. Primero que el proteccionismo nos trajo hasta acá. Lo que nos trajo hasta acá fue el neoliberalismo, la apertura indiscriminada del gobierno de Menem y Caballo, donde todo era importado y la industria argentina se hundió. Es contrafáctico. Lo que se dice no es el proteccionismo, es la apertura del liberalismo, la creencia que el mercado regula todo. Esa es una creencia, una ideología. Y además de esa ideología va de la mano, y rápidamente uno lo puede escuchar, de atacar todos los derechos que los trabajadores y los más humildes tenemos. Acá sí, hay que dejar de pagar la deuda externa. Para con ese dar trabajo hay que eliminar el IVA, como dije antes. No le pagamos hace años a la deuda externa. La seguimos pagando y estamos actados en un pacto del FMI Estamos de sin pagar ajuste hace años. permanente que tomó Del el gobierno default, anterior como una estafa y que este gobierno decidió pagar El país esa más estafa. defolteador del mundo somos. Tenemos que ir a cambiar de fondo, tenemos que tomar medidas de fondo. Ley Cambio de abastecimiento, fondo. nacionalización de la banca y el comercio exterior. Se la fugaron, sí que ahora no la pueden fugar, pero se la fugaron a toda. Milei votó en contra del acuerdo con el fondo. Sí, porque es incumplible, no se puede cumplir. Es por eso, Claro. no porque esté ideológicamente en Las contra. No. Las deudas hay que honrarlas. Las estafas no. Las deudas hay que honrarlas. Bueno, estafa dirá la justicia si fue una estafa o no. No es usted ni yo quienes podemos calificar de estafa a la toma de un financiamiento que se hizo en un momento determinado de la Argentina. Si hubo corrupción, pues será la justicia la encargada de demostrarlo y condenarlo. Pero por otro lado, Milei dijo bien claramente que con lo que no se estaba de acuerdo era con votar un acuerdo, valga la redundancia, que no se va a poder cumplir y pruebas al cántaro. Ya estamos renegociando la cuota que hay que pagar ahora, creo que en noviembre. Entonces, no podemos cumplir. Es un acuerdo incumplible que nos va a costar mucho más hacia el futuro. Entonces, mejor es comenzar a tomar medidas, digamos que aunque sean un poco dolorosas, haber empezado a tomarlas ahora y no llegar al fondo del fondo porque no tenemos ni siquiera energía. Yo lo escuchaba al Yo señor voy a Pacheco. terminar ya por la participación Bueno. suya y de todo, con la última expresión de Pachesi. Bueno, perfecto. Desgraciadamente por el tiempo que nos queda. Hemos decidido vivir en sociedad. Tenemos que No, ponernos vivimos de en acuerdo. sociedad. Pero, No sé si hemos decidido. sí, es una decisión, porque nos podemos ir a la montaña y vivir solos. Mientras estamos acá en una sociedad, hay cuota parte de responsabilidad. Y para poder sostener un Estado hace falta pagar impuestos. Y los que tienen que pagar impuestos son aquellos que tienen más capacidad contributiva. 4 visiones completamente diferentes, alguna cosa pueden estar en alguna cosa, pero muy remotas pueden haber estado tal vez de acuerdo. Muy rico el debate, pero que sirva para la toma de posición y el esclarecimiento. Hasta la próxima. Le he pedido a Alberto Fernández.